bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast de Primera. Como siempre, este espacio se lo brindamos con mucho amor, con mucha esperanza de que esto sea un momento de entretenimiento para ti que nos estás viendo, para ti que quieres saber qué es lo que estamos haciendo nosotros en De Primera Podcast. Ustedes saben que en este programa nosotros tratamos de que nuestros invitados la pasen primero también como nosotros y que por supuesto siempre nos den ese respaldo para sus seguidores, para la gente que los ve, para la gente que está pendiente de lo que hacemos y sobre todo en esta era de redes sociales donde es muy marcado esa necesidad de ver qué está haciendo la gente que nos gusta, qué está haciendo la gente que seguimos, y es por esto que nosotros en este espacio tratamos de humanizar siempre a nuestros invitados, porque eso somos personas, somos humanos, somos gente que siente, que padece, que tiene miedos, que tiene episodios de transformación, y que si este es el espacio, porque hemos contado con la suerte para eso, que si De Primera Podcast es el espacio para que alguien se pueda dar cuenta de cómo empezar a transformar, qué es lo primero que puedo hacer para cambiar esta situación que ya no me gusta, o estoy reafirmando definitivamente que voy por buen camino, bienvenido sea. Hoy para mí siempre es un honor presentar a nuestros invitados y hoy por supuesto no es la excepción. De hecho, más bien estoy así como que, ay Dios mío, porque por supuesto fashion lover, arquitecto muy reconocido en el mundo de la televisión de nuestro país. Y es para mí un honor presentar a Fernando Delfino, quien nos acompaña hoy en este episodio de Primera. Bienvenido, Fernando, gracias. Wow, súper feliz de acompañarte, porque siento que este podcast puede ser un viaje después de esa presentación. Es como que, ¿sabes? Fasten your seatbelts, pónganse su cinturón de seguridad y dale. Yo creo que Y sí, porque mira, fíjate tú que hemos contado con la suerte de que nuestros invitados, bueno, se relajan, como lo decía Anae, en un momento todo el set desapareció y empezábamos a hablar de cosas no necesariamente íntimas, y no es un programa o un podcast o un espacio donde yo chismeo sobre la vida de quienes vienen, porque no es la idea. Pero sí podemos llamarlo como que un viaje de introspección del pasado, sin ansiedad del futuro, porque bueno, sabemos que eso no es tan bueno, ¿no? Pero sí me siento muy emocionada contigo. Yo no sé, yo soy de las que cree mucho en las energías, y cuando nosotros o yo me meto el chip de que ya estamos grabando, algo sucede, y hoy no ha sido la excepción contigo. A mí me contenta mucho tenerte invitado porque siempre estamos acostumbrados a que la gente sabe mucho y que la gente las herramientas se las mete en un bolso, y hoy voy a utilizar la empatía porque es la herramienta que me conviene hoy, y hoy voy a utilizar la conciencia porque es la herramienta que me conviene hoy, pero detrás de eso hay muchas cosas, ¿no? Y por eso es que este podcast está básicamente dedicado a la autoestima. Yo quisiera que nos conversaras un poquito de qué es lo que tú crees que nosotros queremos manifestar a través del tema de la autoestima y el autoconcepto que tenemos como seres humanos. ¡Wow! ¡Qué profunda la pregunta! Pero no, mira, la verdad es que yo creo que hay tres conceptos importantes dentro del ser humano, ¿no? Que unos los aprendemos más temprano, otros un poco más tarde. Y creo que no, pero creo que no hay nunca un mal momento para haberlo aprendido. Y son la autoestima, como tú misma lo estás planteando, el amor propio y el ego, ¿no? Y que normalmente la gente mete todo eso en un mismo saco, Y como que confunde. si fuera como que si fuera un cóctel, ¿sabes? Y resulta que no es lo mismo. O sea, yo creo que no hay nada más distante al ego que el amor propio, ¿no? Y por supuesto que la autoestima. Pero sí creo que uno tiene que aprender a reconocerse frente al espejo. Hay un momento que te cambia en la vida o a lo largo de ella, porque además no es un solo momento. O sea, hay como, es como clips que ocurren a lo largo de tu desarrollo, eh, en tu madurez, en tu crecimiento, que te marcan experiencias y que te enfrentan a saber si en ese momento estás preparado para verte frente al espejo y decir, este soy yo. ¿Qué ve Fernando frente al espejo? Yo te voy a decir, yo creo que yo veo mucha satisfacción de lo que yo he construido de mí mismo.
estoy muy satisfecho con quién soy. Que no quiere decir que no quiera seguir evolucionando y construyendo una nueva versión de lo que soy. ¿Y hoy quién eres? Hoy soy un profesional de 50 años eh, que ha tomado la decisión de un tiempo para acá de que solamente hace lo que ama. O sea, he tenido la suerte de que mis trabajos nunca han sido trabajos, porque los he disfrutado tanto que se han convertido en placer. Y, y creo que después de haber tenido experiencias que no lo fueron, dices, ay, mira, yo solamente quiero trabajar con las cosas que me vibran y hacer lo que me gusta. Pero soy una persona que se ha preocupado por cada día construir una mejor versión de sí misma, sin ofender a nadie, sin pisar a nadie, sin pasar por encima de nadie y simplemente demostrando, demostrándome a mí mismo, porque cada quien se lleva la versión que se quiera llevar, ¿no? Porque eso es otra palabra muy difícil, que es cuando la gente te, como digo yo, que una cosa es el éxito y otra cosa es el logro, ¿no? Porque el logro es lo que tú alcanzas o lo que nosotros definimos. Sí, enmarcado en el objetivo, por ejemplo. Sí, en el objetivo, pero para mí el éxito es lo que te aplauden los demás. Y fíjate tú que, te pregunto, ¿no? ¿A quién ves en el espejo? Porque normalmente nosotros, cuando hablamos de nosotros, nos enfocamos mucho en los roles, ¿no? Por ejemplo, ¿quién eres tú? Y entonces yo me enfoco, bueno, soy mamá, soy esposa, soy profesional, soy administradora, o soy odontóloga, o soy X, ¿no? Pero cuando nosotros vamos a esa pregunta de, ¿a quién estoy viendo yo en el espejo? Ves a un profesional que lo ha logrado, ves a, según lo que me dice. Pero fíjate que veo como esa persona multitasking, ¿no? Okay. Porque yo puedo ser a la vez, soy arquitecto, soy diseñador, soy asesor, soy conductor de radio y televisión, soy actor de teatro. Roles. O sea, son muchos roles que conviven en mí. Bien. Pero cuando me veo en el espejo, no puedo diferenciarlos. O sea, yo me veo y veo a un hombre, ¿sabes? Físicamente, de ojos claros, lo que tú quieras, el fenotipo, da igual. Pero veo una persona que ha construido una bonita versión de sí misma de adentro hacia afuera. ¿Has tenido versiones anteriores que no querías tanto? Claro, todos hemos tenido, porque si no, no hubiese crecimiento. Porque cada vez que tú creces es porque quieres modificar algo y quieres crear esa mejor versión. ¿Cuál fue esa versión que en algún momento de tu vida hubieses querido o cambiar o el que te trajo, o la versión de Fernando que te trajo a esta versión que eres hoy? Yo creo que el Fernando lleno de inseguridades. Cada vez soy una persona mucho más segura de mí mismo. O sea, soy una persona que he construido unas bases sólidas para creer mucho en lo que soy, en lo que valgo, en lo que merezco, porque lo he trabajado. Y porque soy de las personas que piensan que cuando yo te digo que el burro es gris, es porque tengo los pelos en la mano. O sea, no soy de las personas que le gusta hablar sin tener un criterio firme, sólido, que defienda una posición desde el punto de vista personal, social, profesional, en cualquiera de las áreas. Eso que tú estabas diciendo hace un ratico, que el amor propio no es lo mismo que la autoestima y tampoco es lo mismo que el ego. Hoy en esas tres aristas, ¿dónde están esos niveles de Fernando? Mira, yo creo que yo trato de que estén equilibrados como buen arquitecto en un triángulo equilátero perfecto, ¿no? Pero la verdad es que uno siempre tiene que llamarse o anclarse a tierra, ¿no? Porque el ego es el peor consejero que podemos tener. Y cuando tú estabas dando la introducción que hablas de lo que significan las redes sociales, el proceso de exposición, lo que uno trata de hacer para esa necesidad de exponerse y de que la gente sepa lo que estás haciendo. Oye, cuando a veces recibes tantos halagos y gracias a Dios soy una persona que poco hate recibe, oye, te cuesta a veces como mantenerte a tierra y decir, para allá va, jálate para acá abajo. ¿Sabes? Porque eso lo aprendes con el tiempo, ¿no? ¿Cómo diferencias ese, o cuando te das cuenta de que, necesito bajar a tierra porque estoy distante de... Normalmente lo pienso, porque cuando de repente llega una situación en particular y yo soy de las personas que opina que soy dueño de lo que callo y esclavo de lo que digo. Entonces siempre antes de hablar pienso, pero no muchas veces lo que pienso lo digo.
porque creo que mi mente es demasiado rápida y mi lengua es demasiado aguda, ¿no? Y soy una persona de paz, pero soy de las personas que además no soporto un confrontamiento eh, físico, pero cuando alguien me hiere, puedo ser muchísimo más hiriente con la palabra que con un golpe, ¿no? ¿Y crees que ahí está actuando? Entonces ahí Ajá. es cuando actúa el ego y ahí es cuando tú te ves frente a ese espejo en en una de esas oportunidades y dices, ya va, no puedo actuar así. No puedo actuar así porque yo tengo que ser mejor, mejor que esa persona que está buscando herir. Y, y bueno, y creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado o por bullying o, bueno, o sea, imagínate tú, yo sufrí bullying por ser huérfano, por ejemplo, en el colegio. ¿Entiendes? Porque cuando llegaba el Día del Padre, yo no tenía quien darle un regalo del Día del Padre, a mí me decían huérfano. ¿Entiendes? Y yo creo que fue la primera crisis emocional que sufrí en mi vida, ¿Y cómo sientes tú como que niño. cómo sientes tú que la afrontaste desde ese desconocimiento que a veces somos niños y no sabemos cómo manejar las distintas situaciones que se nos presentan, Mira, pero epa, yo creo tenemos que que yo manejarlas? tengo que darle las gracias mil veces a la familia que tengo. Primero porque mi mamá fue una madre absolutamente abnegada a su único hijo, porque además soy hijo único. Y cuando yo tuve esa primera crisis, primero vengo de un colegio donde además había paralelo al plan docente un plan de psicología, ¿no? Entonces Ok. a mi mamá la llamaron, mira, Fernando está haciendo una crisis, yo se la confesé, mami, me está pasando esto. Y lo primero que me aconsejaron es que los regalos del Día del Padre eran para mi tío o para mi abuelo, que eran y quienes iban a ocupar la posición paterna La dentro de la figura, casa, exacto. ¿no? Y de hecho, pues cuando me entregaban la boleta, no solamente se la entregaba a mi mamá, se la entregaba a mi abuelo, y si la boleta venía mal, pues, ¿sabes? Las cejas también me las subían, y me quitaban el premio, me castigaban, pero eso fue lo primero, y después de eso, creo que es algo muy divertido porque la gente no lo cree, pero Fernando va a un psiquiatra o fue a un psiquiatra desde que estaba en sexto grado. O sea, y a un psiquiatra de adultos, porque inicialmente el proceso empieza en el colegio, eh, bueno, por un tema de adaptación, hijo único, absolutamente consentido, sobreprotegido. Me acuerdo que mi mamá contaba que a ella le hicieron un test y de 100 sacó 98. Entonces, imagínate, a partir de ahí todo ese programa educativo, hey, algo está pasando, ¿no? Mi mamá la llaman al colegio y bueno, pues ahí empieza Fernando a enfrentarse primero con una psicóloga, luego con un psiquiatra, que además terminó formando, como digo yo, parte amada de mi familia porque crecí Claro, acompañado, o con sea, yo ella. iba mensualmente a terapia y me evaluaban desde mi desarrollo emocional hasta cómo tenía yo que organizarme para hacer tareas, ¿no? Y yo dejé de ir al psiquiatra cuando ya yo estaba en la universidad. Y lastimosamente se murió, pero además era una lumbrera, un hombre súper querido que era Francel Delgado Senior, que además fue presidente de la Federación de Psiquiatría. Y le agradezco muchísimo, porque mucho de lo que soy hoy en día se lo debo a él, ¿no? Y después, evidentemente, cuando tú empiezas a madurar y empiezas a tomar, a tener otra vez control de tu vida desde otro punto de vista con la madurez, empiezas a trabajar en ti mismo, ¿Y ¿no? cómo ha sido este proceso de trabajar? Porque Duro. te iba a hacer una pregunta muy específica, porque obviamente mis entrevistas comienzan desde mucho antes de entrar al set, ¿no? Es siempre ver a quién voy a entrevistar, a veces sí lo conozco, a veces sí no lo conozco, que nosotros conocer en el sentido de nos hemos visto antes, no nos hemos visto antes, hemos interactuado, entonces uno siempre trata de hacer este tipo de cosas, pero sabes que a veces yo en mis talleres hablo de la culpa y casi Uy, siempre, papá. y No. casi siempre, Fernando, la culpa está asociada al duelo, a la pérdida. Y a mí me gustaría que tú me dieras como que ese concepto o ese manejo de la descripción que es para ti una despedida física, por ejemplo, Mira, asociada al tema de la culpa, ¿no? hay dos factores que para mí son primordiales y son muy rudos, puedo decirlo, la manera de afrontarlos. Y la primera son las pérdidas. Ya yo creo que para mí la pérdida es una constante en mi vida. O sea, soy huérfano de padre desde muy niño.
soy huérfano de madre desde los 21, huérfano de todos mis abuelos. He tenido muchas pérdidas emocionales de gente querida a mi alrededor. Y bueno, creo que me acostumbré a llevar el dolor de la ausencia durante, digamos, en un periodo donde quizás la gente no está acostumbrada. Porque bueno, se supone que por ley de vida nosotros siempre vamos a enterrar a nuestros padres, ¿no? Pero no estás preparado para hacerlo a los 21 años. O sea, yo ni siquiera me había graduado de arquitecto cuando mi mamá se murió. Y yo me acuerdo que mi mamá se murió de cáncer. Se la comió en 7 meses, un cáncer horrible. Y yo recuerdo que en algún momento cuando ya yo sabía, porque además un primo médico me dijo, mira, ya no hay nada que hacer. O sea, la quimio lo que va a hacer es un paliativo del dolor, pero yo me acuerdo que yo le pregunté a mi primo, ¿cuándo se va a morir? ¿No? Y él me dijo, mira, no hay una fecha. La tía Mary se puede morir mañana, se puede morir dentro de un mes, se puede morir dentro de un año, solo Dios lo sabe. Y yo me acuerdo que en ese momento estaba por empezar el semestre en la universidad y yo le digo a mi mamá que yo me voy a retirar ese semestre para estar con ella. Y mi mamá me lo prohibió. Ella me dijo, tú no te puedes retirar, usted tiene que ir a estudiar. Y de hecho, mi mamá se muere y yo me gradúo un año más tarde. Y yo recuerdo el día que yo hice como un open house en la casa, al día siguiente de entregar la tesis, y yo levanto la copa para brindar delante de toda mi familia. Y yo dije, bueno, aquí está, te lo cumplí. O sea, en el tiempo estipulado, aquí estoy graduado. Y una de las mejores amigas de mi mamá se desmayó, le dio un beriberi, porque emocionalmente fue muy fuerte, porque es lo que te digo, yo era el niño solo, ¿no? Que siempre tengo una familia que me ha apoyado, pero al fin y al cabo soy el niño solo, o sea, no tengo hermanos, no tenía padres, sino primos, o sea, familia, pero familia nuclear, como dicen, ya no Ahora bien, existía. hoy por hoy que te describes como un hombre, que te ves en el espejo y dices, soy un hombre de 50 años, eh, ¿cómo has hecho las paces con la muerte? No la he hecho, nunca la he hecho. Me cuesta mucho, o sea, para mí hay dos palabras que me marcan. Una es el cáncer, precisamente por la muerte de mi mamá, por la muerte de seres queridos y además mi gran amiga de toda la vida, que es como esa hermana que me dio la vida, dos de ellas, las dos han tenido cáncer y lo superaron, pero han sido procesos muy duros para mí. Porque me ha costado mucho, ¿sabes? Enfrentarme a que otra vez tengo que pasar por el dolor, ¿no? Y por el temor de saber qué va a pasar, ¿no? Entonces es una palabra, yo me acuerdo que a la mamá de mi mejor amigo, de Antonio Vasco, que todo el mundo lo conoce además, cuando le dio cáncer, su mamá ha tenido 3 veces cáncer y lo ha superado, o sea, milagros, es una dura. Y yo me acuerdo que la última vez, cuando ella vivió eso, yo le decía a Antonio, le digo, Fren, disculpa, es que no te puedo ayudar. O sea, no puedo estar contigo como tú te lo mereces, porque no estoy preparado. O sea, me cuesta muchísimo ese tema. ¿Cómo sería estar preparado para un episodio como ese? Es que no lo sé, creo que emocionalmente tienes que haber digerido eso muy bien y bueno, soy muy bueno para muchas cosas, pero también creo que otra de las cosas que cuando tú me hablas del tema de la culpa que creo que he aprendido es que uno tiene que aprender a abrazarse con sus dobleces, ¿no? Con sus carencias, ¿no? No podemos flagelarnos toda la vida exigiéndonos y exigiéndonos y exigiéndonos ser muchas veces no lo que tú quieres, sino lo que la gente quiere que tú seas para ellos, ¿no? ¿Te consideras una persona fuerte, Fernanda? Me considero una persona bipolar. Puedo ser Fuertemente bipolar. puedo ser muy fuerte, pero soy una persona absolutamente emocional. De hecho, ya ve cómo se me salieron unas lagrimitas. Soy una persona absolutamente sentimental que quizás se disfraza de fortaleza precisamente para proteger Pero es que, esa emocionalidad. te pregunto porque me llama la atención, te pregunto si eres fuerte, porque me llama la atención la forma en la que dices, o todos los tránsitos, y esto te lo pregunto a modo de reflexión, si por supuesto me lo permites,
tú nos cuentas todos los tránsitos que has atravesado asociado al tema del cáncer. Te falta la otra palabra porque me dijiste nada más que habían dos palabras fuertes para ti. El tema del cáncer. Y se han repetido historias a lo largo de tu vida, con amigos, con amigas, con familiares de amigos muy queridos para ti. Y a pesar de que sientes que no has hecho las paces con eso o con esos episodios, lo has superado. Sí, pero fíjate que tú tocaste otra palabra que para mí es primordial entenderla, y cuando yo me quité ese lastre de encima, creo que empecé a ser muchísimo más feliz, y es la palabra culpa. Y yo, entre otras cosas que he estudiado, ¿no? Porque bueno, todo lo que ustedes vean que yo haga o que diga, pueden estar seguros que detrás de eso hay mínimo una investigación. Yo hice una certificación, ¿no? Una mentoría en eficiencia emocional. Y la eficiencia emocional tiene como varios pilares, ¿no? Y uno de ellos es que nosotros somos absolutamente dueños de lo que sentimos, ¿no? Y que adicionalmente a eso nadie es responsable de lo que sienta el otro. Y a partir de ahí empiezas a entender, porque yo me acuerdo que cuando hicimos ese trabajo, que duró prácticamente 2, 3 años, ya ni lo recuerdo, yo me acuerdo que todo además era un proceso, es como un proceso muy explorativo y muy experiencial, o sea... ¿Y qué encontrabas en ese proceso? Encontraba desde la terapia. Yo me acuerdo que una de las primeras cosas que yo quise, dicen, ¿qué te gustaría trabajar en ti? Y yo dije, la culpa. Y me acuerdo que Guillermo Rilke, mi querido Billy, que fue nuestro preparador y el fundador de esta tendencia de la eficiencia emocional, él me dijo, Fer, la culpa siempre viene ligada a responsabilidades que te han transferido, porque tú no eres culpable de decisiones que tú tomas. ¿Y qué te hacía sentir culpable en ese entonces? Es que yo creo que siempre... ¿Y asociado a la muerte en este caso? No, yo creo que una es que tú te adjudicas a ti mismo, y otras que la sociedad te adjudica, o incluso la familia, el sistema en el que te desenvuelves, ¿no? Además, o sea, lo que te digo, después de perder una madre a los 21 años, tú dices, wow, le habré dado suficiente afecto. O sea, y siempre te estás como debatiendo si estoy o no estoy, como evaluando esa posición. Y al final, hay dos circunstancias importantes en este cuento. La primera es que mi mamá entra a la clínica antes de morir el día de su cumpleaños, el 9 de noviembre. Y se muere el día 18. Estaba cumpliendo 50 años. O sea, una mujer, joven. O sea, que tenía la edad que yo tengo ahorita, ¿no? Y yo me acuerdo que ya los últimos días evidentemente estaba inconsciente. Pero yo me acuerdo que la última vez que mi mamá abrió los ojos y que estaba consciente, que todavía no estaba vuelta loca con la morfina, ella me vio llorando. O sea, ella me vio a los ojos y ella lloraba y me decía, yo no te traje al mundo para sufrir. Y a mí esa frase me marcó la vida. Porque ahí entiendes que yo no tengo por qué sufrir por cosas que no me corresponden. Ni me tengo por qué flagelar por responsabilidades porque además cada quien se adjudica las responsabilidades que quiere cumplir. Pero el sistema te obliga y ahorita mucho más, ¿no? Con la competitividad que existe, cada vez tienes que ser mejor profesional, más atlético, más corpulento, ¿sabes? Más guapo, mejor vestido, ¿sabes? Más costoso para cobrar tus honorarios de profesionales, o sea, mejor estudiante. Te van envolviendo en ese vórtice. Y yo vengo de una familia donde todo el mundo es profesional y los niveles de exigencia, además donde todos prácticamente estamos en la misma generación. Entonces yo me acuerdo esa competitividad de que aquel es mejor que tú, porque mírale las notas a él, claro, son mejores que las tuyas, pero las tuyas son mejores que las de la otra. Esa competitividad en la que nos hacían vivir, y no lo hacían desde la maldad, sino desde buscando fomentar en nosotros la necesidad de crecimiento. Fíjate tú que... Creo que te terminas siendo esclavo, en algún momento te agotas y te terminas dando cuenta y dices... No, y empiezas a actuar en función a lo que los demás esperan y a lo que los demás creen y piensan. Y ahí es cuando tú dices, es la segunda
ves que te ves en el espejo, ¿no? O la tercera en este caso, porque primero fue la de la muerte. Eh, pero dices, ya va, o sea, yo no tengo por qué satisfacer las necesidades, tengo que satisfacer mis propias necesidades. Fíjate que en uno de los episodios o temas que nosotros abordamos en el taller, precisamente es el tema de la culpa, porque casi siempre, así como te lo decía tu mentor, está asociado a responsabilidades que Que te nos adjudican. imponen, y otra muy, muy cercana es que la culpa está asociada a temas del pasado normalmente, a cosas que definitivamente no podemos cambiar, y es algo a lo que yo hago mucho énfasis porque conozco personas y conozco mujeres. Este tipo de temas me ha permitido conocer, gracias a Dios, mucha gente que me dice, oye Jenny, yo siento que pude haber hecho más por mi mamá que estaba enferma. Siento que pude haber cuidado más a mi papá cuando estaba en el lecho de la muerte. Y Yo esa deuda yo no la tengo. siento que pude haber hecho, y entonces empieza ese proceso de culpa, o yo permití abusos, por ejemplo, porque es mi culpa, pues, o porque definitivamente tenía que vivirlo y experimentarlo como una responsabilidad. Sin embargo, es muy importante lo que traes a colación, porque en efecto, como remembras esa frase que te dijo tu mamá, yo no te traje a este mundo a sufrir, eh, tú lo puedes interpretar de muchas formas, ¿no? Y Claro, por y a supuesto lo tú lo largo. interpretas desde el dolor, desde el temor de ella, quizás de mamá, de despedirse de su hijo, de su único hijo, o tú de despedirte de tu mamá, pues por supuesto tu ancla, de todo lo que tenías en ese instante, a pesar de tener una familia numerosa, exitosa y todo esto. Pero en definitiva, ¿dónde crees tú que se vincula ese tema de la culpa, el amor propio y ese peldaño hacia la Por transformación? eso te digo, yo entendí que ese tema de la culpa, de soltar esa cantidad de responsabilidades y que yo no tengo que satisfacerle las necesidades a otros, ¿no? Porque esto es como cuando la madre siempre quiso ser Miss y no fue Miss, y luego se le inculca a la niña de chiquita y le encanquetan una corona porque usted tiene que ser reina, porque usted tiene que ser reina, y todas crecen con esa necesidad de ser Miss, ¿sabe? Lo mismo en algún momento ya, no, tú te quitas esa cachucha, esa gorra, esa corona, como lo quieras ver, y dices, no, yo no estoy aquí para satisfacerle las necesidades ni las frustraciones a nadie. O los deseos a otros, yo tengo que satisfacer los míos. ¿Qué, Y te ves qué, frente al espejo, entonces o sea, desaparecen las culpas. qué resultado obtuviste de un Fernando libre de culpas? Ay, feliz. Mucha tranquilidad. No, y todavía, porque la culpa nunca No, desaparece. no, nunca se va. La culpa nunca desaparece porque además lo que pasa es que la aprendes, aprendes semióticamente o hablándolo de otra manera, le quitas valor, le quitas peso, porque evidentemente ya la culpa, no, yo no le llamo culpa, yo la llamo resultado. O sea, porque todo lo que nosotros vivimos o somos viene de un sistema al que pertenecemos. O sea, todo, o sea, tú eres lo que eres hoy porque tomaste unas decisiones en tu pasado Correcto. que te permitieron ser lo que eres hoy. Y hoy por O hoy, sea, Fernanda, tú eres madre porque tú decidiste ser correcto. madre. Yo soy arquitecto porque yo decidí ser arquitecto. Ahora sí soy bueno o malo. Hay proyectos que han sido exitosos y otros que no tanto. Pero no te Cuando tú los define, pues, por evalúas, supuesto. los evalúas precisamente porque tú tomaste una decisión y esa decisión tiene una consecuencia. Y si tú estás consciente de eso, ya no existe la culpa. Me decías que habían dos palabras a las que tú les tenías cierto miedo, respeto o no sé. Me hablabas del cáncer y falta una, Bueno, que la es... culpa, Ok, y ya es lo que te digo, la culpa porque en el caso del cáncer, evidentemente, pues, es muy marcado. Y la otra es la palabra suicidio, porque también siempre está ligada a la culpa. Acompañé suficiente a esta persona, supe descifrar o entender qué es lo que estaba pasando en su mundo interior, que llegó a tomar esta decisión. O lo sea, dices por una experiencia lo digo cercana. por una experiencia cercana, un gran amigo a quien yo amé como nadie más, porque, bueno, imagínate el nivel que le decía papá. O sea, porque nosotros fuimos muy, muy, muy amigos, pero entre nosotros había una distancia de edad como de 10 o 12 años. Y en alguna oportunidad salimos a tomarnos unos tragos y alguien se acerca a él y le dice, él es tu hijo. Y él, que era súper vanidoso y un tipo buen mozo, se quedó como... Y yo Sorprendida. me lo tomé a risa.
Y yo le decía, bueno, o tú estás demasiado destruido o yo me veo demasiado joven. Pero eso quedó como un juego interno entre nosotros y yo siempre lo llamé padre. Y hasta el sol de hoy lo honro como padre, ¿no? Y él vivía fuera de Venezuela, yo pasé sus últimas navidades con él y lo conseguí en Europa, él vivía en Barcelona, pasamos una Navidad increíble, en familia, con amigos, o sea, gente muy querida, y meses más tarde me entero que se suicida. Y ya más deja una carta, ¿sabes? Pidiendo disculpas por haber tomado esa decisión y pidiendo que respetemos, que no juzguemos su decisión. ¿Y lo juzgaste en algún momento? ¿Sientes No, que, no lo que... juzgué, pero digo, ¿por qué? Y ahí juega la culpa. ¿Por qué yo no identifiqué esto? O sea, ¿por qué yo no supe que esto podía pasar? Pero también te das cuenta que no me puedo flagelar otra vez porque yo no vivía allá, no vivía en su cotidianidad. Y él iba a permitir, cuando yo iba, Bueno, y además que era un proceso de él, cla- ¿no? Era un proceso claro, por una pero además decisión. entendí que él, cuando yo estaba allá, él me iba a mostrar la cara bonita, no me iba a decir que estaba deprimido. Muy pocas veces se dejó ver deprimido, porque al fin y al cabo la depresión es una enfermedad y muchísimas veces cuando no está tratada a tiempo, pues la consecuencia puede ser esa. ¿Y crees que estaba su depresión asociada a temas de amor propio, Sí, autoestima y todo sí, este tipo de cosas? absolutamente creo que ya después de 10 años preguntándome cada 19 de abril que él cumplía años o cada mes de octubre cuando se acerca la fecha de su partida, yo digo, tiene que haber estado muy mal, pero... Porque es lo que te digo, porque además entiendes que se fue de Venezuela huyendo porque él aquí no era feliz. Pero es que tu felicidad no te la va a dar un destino. O sea, tu felicidad es un camino. O sea, es verdad que vivimos bajo unas condiciones adversas, pero cuando tú migras, cambias unos problemas por otros. Y le doy el mismo valor al que se queda como el que se va. Pero si tú no estás bien contigo mismo, ni que te vayas al país más desarrollado con las mejores bondades, o sea, ¿Y cómo estás con esa despedida, con ese duelo? la superé, claro, ya es superada, ya está, ya me abracé, ya me acaricié, ya me pasé, ¿sabes?, la mano y entendí que no podía hacer más de lo que hice pero aprendes a darte cuenta que cuando ocurren ese tipo de cosas en gente cercana y echas hacia atrás tu película con esa persona, te das cuenta que, oye, hubo cosas que no identifiqué, ¿no? Y qué lástima que no las pude identificar. Porque ¿qué hubiese pasado si lo hubiese podido hacer entender? Hubiese cambiado esa situación. Fíjate Y al final terminas entendiendo que no. claro, no, porque que es lo que yo te comentaba hace un poco. Está asociada a cosas, y la culpa asociada a cosas que no puedo cambiar en definitiva, y estoy muy agradecida porque me cuentes este tipo de cosas, porque, bueno, yo perdí a mi mamá cuando tenía 9 años, también la perdí por cáncer, y fue, a partir de ahí fueron episodios muy complejos, porque, o sea, imagínate, una niña de 9 años, dos hermanas mayores que empezaron a vivir esa experiencia del duelo, a entender de por qué a mí, a entender de que, epa, qué pasó. Y también tuve una amiga que se suicidó. Ella tuvo una forma de morir muy terrible porque ella se lanzó a un ferrocarril. Oh, Y entonces, todo estaba asociado al tema de la autoestima, todo estaba asociado al tema del amor propio, eso que muy bien distas, todo estaba asociado al tema de no sé qué hacer conmigo. Y esto es un llamado a la reflexión porque el hecho de que nosotros vivamos procesos de pérdidas, procesos de duelos, procesos en donde no sepamos qué hacer, no quiere decir que no nos duela, no quiere decir que estamos allí como que, bueno, me pasó y Dios mío, ¿por qué me tiene que pasar a mí? Pero el trabajar en eso y trabajar sobre todo en las despedidas es muy sí. sanador. Eso que tú dices es importante, ya me abracé, ya yo quizás me encontré, pero ese Fernando al que dices me llama la atención porque eres una persona muy energéticamente muy fuerte, eres una persona que se ve que has trabajado mucho en solitario Sí. todos esos dolores. Mira, esa es la parte más difícil y yo creo que todo el mundo lo sabe, sobre todo en el caso de uno que es hombre.
Porque ustedes las mujeres, todo el mundo tiende a pensar que son el sexo débil y que no les importa demostrar su emocionalidad. Pero al hombre, sobre todo en nuestras sociedades, nos estaba permitiendo... Los hombres no lloran, los hombres esto, los hombres aquello. Y la verdad es que termina siendo un reprimido emocional. Y en muchísimos de los casos. Y entonces cuando tú descubres que hay una cantidad de emociones que puedes sentir, que no tienes que ocultar, porque además tienes que dejarlas fluir, porque como digo yo, que las emociones, cuando tú las dejas adentro, no importa la que sea, si sean positivas o negativas, cosa que tampoco existe, emoción mala o buena, se te enquista y no hace bien. O sea, uno tiene que dejar que los sentimientos fluyan, sean los de tu agrado o los, de no tu- o los que no son tanto de tu agrado. ¿Cómo describirías tú ese proceso donde has tomado esa aguja, ese hilo y ese retazo emocional que queda y empiezas a coser esa herida? Sanador. Es un ¿Cómo, proceso cómo, duro, cómo describirías ese proceso? O es un sea, proceso duro, porque enfrentarse, como digo yo, a tu lado oscuro, ¿no? Y cuando tú dices tu lado oscuro, todo el mundo, ¡ay, el lado oscuro! No, no me refiero a maldad, me refiero a esas cosas que tú sabes que tienes y que no quieres trabajar porque te da miedo a sufrir. Porque todo cambio emocional y todo crecimiento conlleva soltar cosas y trabajar cosas que están en ti. hoy por hoy que te ves como fortalecido, una persona que todavía sigue en ese proceso de construcción, dejas más que claro y dejas en evidencia de que lo que yo siempre digo, el trabajo del amor propio es un proceso encumbrado, no es un proceso sencillo. Hay que hablarlo, hay que contarlo, hay que decir, oye, un amigo, me siento mal, me siento triste, porque no todo el tiempo tenemos para pagar a un psiquiatra, Claro, no y no todo todo el el mundo. tiempo, no todo el Además que tiempo es tenemos para, sí, válido. no Tú todo no el puedes tiempo, estar feliz todo el día pelando el ¿no? diente. O sea, eso es mentira. Y eso es lo que yo intento mostrar acá, que a pesar del profesional maravilloso que puedo ser, puedes mostrarte una persona que ha transitado por muchos Pero caminos sabes que es muy encumbrados. difícil demostrarte vulnerable porque la vulnerabilidad indica debilidad. Y a la gente no le gusta. O sea, tú en las redes muestras tu mejor cara, pero nadie sabe si tienes la nevera llena o Exacto. si se te dañó el carro. Y emocionalmente nosotros siempre tenemos que demostrarnos y vernos Y exitosos, sobre todo ¿sabes? en estos En tiempos este donde momento, porque esto, la profesión a la que ustedes se dedican, pues por supuesto. claro, pero tú puedes estar en este momento feliz porque estás conmigo compartiendo un momento que a lo mejor es enriquecedor para ti, para mí, y porque estás desarrollando un podcast que a lo mejor era una meta, un sueño, un anhelo, y lo estás haciendo chévere. Pero ¿quién me dice a mí que tú no estás preocupada porque a lo mejor en este momento, no sé, se te dañó el carro Claro, o tu hija tiene quebranto y la tuviste que dejar en la casa? O sea, tú puedes emocionalmente, nuestro universo emocional es muy es amplio. complejo. Nosotros Hoy por podemos estar hoy, sintiendo muchas cosas a la vez. Hoy por hoy, Fernando, de acuerdo a todas estas deudas y ya para finalizar, ¿pudieras describirte esa versión de Fernando que ves hoy en el espejo o que vas a ver ahorita al salir del podcast, de haber tocado temas que quizás para ti son bien álgidos, son complejos? eh, ¿Qué cambiarías? Creo que no cambiaría nada. Creo que, y a veces puede sonar a cliché, pero como estoy satisfecho con lo que soy, y creo que lo que soy es producto de todo esto, y lo acepto, y lo abrazo, y lo entiendo, y modifico lo que tengo que modificar, y dejo atrás lo que hay que dejar atrás, para construir esa nueva versión, creo que no cambiaría nada. Sí, creo que evidentemente muchísimas veces me queda la pregunta de ¿qué hubiese sido de mi vida si mis padres hubiesen vivido más tiempo? Si hubiese estudiado otro posgrado o si hubiese tomado la decisión de irme de Venezuela en algún momento, en definitiva, como lo pensé millón de veces, como miles de venezolanos. O sea, me voy, me quedo, me voy, me quedo, me voy, pero mis anclajes emocionales no me permitieron nunca tomar Hacerla. la decisión, ¿no? Entonces dices, bueno, a lo mejor ahorita estuviese económicamente más estable en otra ciudad, porque yo sí creo que uno
a donde vais, haz lo que veáis. Bueno, pero yo creo que nada es pero estoy tan casual, satisfecho con lo Fernando. que he vivido y Sí. con lo que he construido, que entonces dices, ¿sabes qué? Paso la página, ¿sabes? Y estoy satisfecho, por eso te digo, no, en este momento no tengo deudas conmigo mismo, Eso, solo tengo metas que cumplir. hoy casualmente estaba hablando con alguien que es muy importante para mí y al que yo le decía, y él me decía, tú no tienes que nada, tú no le debes nada a nadie. Lo que ha hecho la gente por ti o lo que ha hecho ella o él por ti es porque le nació hacerlo en algún momento. Las deudas emocionales, como bien lo dice Fernando, es algo que nos oprimen, que nos detienen, que nos hace que no tengamos sueños, que no tengamos objetivos propios, metas, porque estamos en una constante de que tenemos que agradecer de alguna forma o demostrarle a alguien de alguna forma que agradezco lo que haces por mí. Y de eso va el amor propio. Yo, Fernando, me siento muy honrada por tu visita, porque hayas aceptado la invitación. Además, porque, como te digo, yo creo y estoy convencida en que nada es casual y este tipo de espacios a mí me confirman de que a nosotros nos hace falta más abrazos, a nosotros Uh, nos hace falta más empatía, a nosotros nos hace falta más oportunidad de escuchar al otro. y nos hace Eh, falta más autoabrazos. Sí, por supuesto, O ¿no? sea, más vernos frente al espejo. Más indagar sobre nosotros mismos, Da miedo, pero en hay que qué hacerlo. hoy, y es lo que yo siempre digo, el trabajo del amor propio es un trabajo complejo, es un trabajo encumbrado, que podemos hacer y que tenemos que hacerlo solos, ¿no? Porque como el eslogan de este podcast dice, todos necesitamos ser salvados, pero no por nadie más, sino por nosotros mismos. Es por esto que a mí me satisface muchísimo el hecho de que te hayas tomado este espacio de tiempo para venir acá a contarnos, porque estoy seguro que alguien que te quiere, que te ama mucho, va a ver este podcast y va a decir, Fernando, te quiero ver, te quiero abrazar, eres un duro porque has superado millones de cosas y lo has hecho solito, o lo has hecho acompañado, no lo sé, pero siempre hay alguien en donde vas a ser como que una esperanza, una luz, ¿no? Y Yo siento que ojalá todo lo que hemos hablado y lo que hables con cada uno de tus invitados sean esa luz y sean la motivación o el ejemplo o la reflexión de alguien que esté pasando por un mal momento. Porque yo siento que la respuesta siempre tiene que ser esperanzadora. O sea, y si bien la esperanza es como muy etérea, tener la convicción de que siempre se puede construir algo mejor. Sí, además que el tema de nosotros siempre somos personas que buscamos paz y la paz está asociada a la contemplación, ¿no? A ese proceso de quietud donde yo veo si todo lo que he logrado, todo lo que he conseguido realmente me nutre y es por eso que nosotros creamos espacios como este y más allá de que esto sea un podcast para entrar en la onda de la moda y de las redes sociales, esto es un proyecto personal donde yo quería demostrar de que la humanidad está aquí, es ahora, de que nada es casual, de que todos tenemos que tener un propósito y de repente tu historia me puede impactar hoy a mí y a partir de hoy pudiésemos ser grandes amigos o a partir de hoy no vernos más nunca, pero yo jamás olvidar tu historia, jamás olvidar tu cara y sobre todo las mamás que nos están viendo, y lo digo yo como madre, conseguir una admiración como la que Fernando tiene por su mamá, lo vale todo porque estoy segura, y me atrevo a decirlo, y no me preguntes por qué, lo que ella tenía que hacer contigo lo hizo. Sí. Y era en ese momento en el que tenía que partir, y si partió en ese momento, pues fue así por algo, y así lo entendí yo en mi proceso de Ujú. duelo. Fernando, una vez más, yo te quiero agradecer el hecho de que hayas estado aquí, y Ay, por Jenny, no, supuesto, gracias. Gracias a no, ti por la invitación. no puede faltar el hecho de que comas tequeño porque nosotros somos de los teques y el tequeño es de los teques y nos ganamos un récord Guinness haciendo el tequeño más grande del mundo. Así que por favor, en este podcast todo el mundo viene y come tequeño y se va más feliz de lo que llega. Augurios para nuestro podcast. Bueno, lo mejor, creo que hace mucha falta tocar este tipo de temas, sobre todo para que el público que te conoce, ya que tú te estás dedicando como a invitados, bueno, que de una u otra manera tenemos como un alcance mayor mediático o en redes, como lo quieras llamar, oye, puedan demostrar esa cara verdadera, humana y deslastrarse. Claro, también dependerá de la decisión de cada quien si se quiere quitar su máscara. Yo siempre me las quito. Así que el que me conoce más allá de los medios o más allá de una pantalla y que ha compartido conmigo en otras latitudes y en otros ambientes, estoy seguro que saben quién soy.
Entonces eso me hace sentir muy tranquilo. Lo mejor de todo es que nosotros sepamos y construyamos ese ser de quienes somos, ese reconocimiento propio que es tan importante sobre todo en estos tiempos. El hecho de saber quién soy, el hecho de saber qué quiero y sobre todo qué no quiero en mi vida, definitivamente nos puede salvar de muchos episodios negativos. Y como siempre lo decimos, es que todos necesitamos ser salvados, pero no por nadie más, sino por nosotros mismos. Los veo en un próximo capítulo de tu podcast de Primera.